Miren, estamos muy contentos de que todos estén con nosotros. Este es un minuto breve, un tiempo breve que utilizamos para saludarnos, para estar todos en armonía, como dice la Biblia. Por favor, vamos a regresar a nuestros lugares. Es el saludo del cristiano, no es el break, fíjense. Vamos a regresar a nuestros asientos, vamos a continuar nuestro servicio de hoy domingo. Miren, hoy queremos compartir con ustedes palabra del Señor y va a ser nuestra oración que podamos hacerlo en el espíritu correcto y que podamos hacerlo como debe ser. Quizás hoy el mensaje no sea muy histórico. El pastor Héctor está cumpliendo un compromiso en otro estado. Está con nuestro hermano Andrés. Están participando de un retiro espiritual muy fortalecedor. Tengo el testimonio de nuestro amigo Yuri, que estuvo en ese retiro. Héctor y Andrés están para ese retiro. Héctor no está con nosotros hoy, es la razón por la cual él no está aquí. Él me invitó hoy a compartir la palabra del Señor. Oro para que sea de bendición para todos ustedes, pero el mensaje de hoy quizás no sea muy histórico. El mensaje de hoy no va a ser, se lo digo en el Señor, no va a ser, voy a poner como decimos en Cuba, el cubo antes que caiga la gotera. No va a ser un mensaje de reprensión. Por favor, no vean palabras de reprensión en el mensaje. Va a ser un mensaje de exhortación, que no es lo mismo, pero queremos hacerlo para exhortarnos a andar en los estatutos y en los preceptos del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy, antes de comenzar el mensaje, yo estuve conversando con una hermana muy querida y yo estuve pidiéndole que antes de comenzar el mensaje nos compartiera un testimonio de lo que sobreabunda el poder de Dios en fidelidad. Hoy vamos a estar hablando de eso. Yo quiero invitar a nuestra hermana Anay. Fíjense, esto es una camisa de fuerza. Jorge no me lo ha confesado, pero yo creo que muchas veces Jorge le dice, oye, te doy 5 minutos y ya vas por 1 hora. Yo le pedí que tuviera control del tiempo. Vamos a compartir el testimonio de Anay. Voy a tratar de ser lo más disciplinada. Amén. Gloria a Dios. Pero bueno, primero que nada decirles que toda la gloria y la honra de lo que hoy Dios ha puesto en mi corazón y en mi sentir compartir con ustedes como parte de mi testimonio es al Padre. Amén. Bueno, primero decirles, por ejemplo, si ahora mismo nosotros nos regalaran un dinero, humanamente, un dinero con el que usted no cuenta, la carne lo primero que va a querer es decir, bueno, pues nos vamos a comer, vamos a almorzar, al final no teníamos ese dinero, no contábamos con eso, ¿verdad? Pero está la otra parte donde podemos sabiamente decir, ok, si no contábamos con esto, pues vamos a reservar este dinero para algo que pueda acontecer, para una situación determinada. Y esto nos habla de mayordomía, nos habla de un principio que como hijos de Dios debemos de crecer en él, amén. Y sobre esto es el testimonio que yo les traigo hoy, bien rápido, voy a tratar de resumir 20 años en 15 minutos. Esto es un reto. Resulta que cuando mi mamá y mi papá se separaron, mi papá se separó junto con mi mamá de nosotros. Él se desentendió de toda responsabilidad como padre de mi hermana y mío. Y así pasaron años, les estoy diciendo que yo estaba en 5º grado, tenía 10 años. Pasan los años y yo acepto a Cristo. Mi niño más pequeño tenía 2 años. Y cuando a los 2 meses de yo estar en los caminos para la gloria de Dios, siempre he sido he entendido que la palabra no solamente es para decir, sino para vivirla, para hacerla, amén. Y yo comencé en fidelidad caminando en la palabra del Señor y a los 2 meses yo siento pedirle perdón a mi papá. Porque todo eso que él había, de la forma en la que él había actuado, pues había provocado en mí muchas cosas, imagínense. Y llega ese día y yo hablo con él, le pido perdón y lo perdono porque entendí de que nadie puede dar lo que no tiene. Y esto provocó una ruptura tan grande en años de una condición bien difícil en mi vida que un mes después de esta conversación, mi papá deposita, yo quería abrir una cafetería en mi casa
y él deposita en mis manos $4,000. Estamos hablando que en Cuba $4,000 hace 10 años atrás viene siendo unos $40,000 aquí, para que ustedes tengan una idea. Pero estamos hablando de un padre que yo tuve días que me levanté y no tenía que desayunar, que no tenía zapatos que ponerme, que no tenía, y en medio de todo eso yo estaba estudiando, estaba en una universidad, estaba pasando muchas cosas en mi vida, para que ustedes más o menos tengan una idea de qué les estoy diciendo, qué tan grande y qué tan bueno fue Dios. Y ese día que mi papá me dice eso, me dice, hija, yo te voy a dar este dinero para que tú emprendas un negocio. No era la cafetería, era otro. El caso es que ese día, ese mismo día, en la iglesia mía en Cuba, había un evento de mujeres que se hace una sola vez al año, que lleva todo un itinerario y que yo, 2 meses de convertida, no tenía tampoco esa convicción ni esa hambre de buscar, yo simplemente no me había inscrito. Pero este día que esto pasa, y mi esposo está de testimonio, cuando mi papá me dice eso, yo me tranqué en el baño de mi casa y yo empecé a llorar en la presencia del Señor, porque yo no me sentía merecedora de eso. Y no estamos hablando de la cantidad de dinero, sino de la acción de un padre que por años, cosas mucho más mínimas que estas, y no los había suplido. Y ese día yo le digo a mi esposo, yo voy a ir a la iglesia. Yo supuestamente tenía que haberme inscrito para tener un asiento, porque estamos hablando que era un evento grande. Y yo le dije, no importa, si yo tengo que estar parada en lo último de la iglesia, yo voy, porque yo siento que Dios está obrando. Era la primera vez que yo, imagínense, recién convertida, ver eso que Dios hizo, porque solo fue Dios el que pudo haber tocado ese corazón de piedra y haber hecho ese cambio. Y yo no tenía ropa. Yo recuerdo que ese día, como si fuera hoy, tenía puesto una blusa blanca con una licra que estaba hasta surcida por aquí porque estaba viejita, y la blusa era larga porque atrás estaba también, la licra estaba gastada. Me puse un par de zapatos bailarinas, no sé, las bailarinas que ustedes conocen así, que estaban bien gastaditas, y en bicicleta de noche me fui hacia mi iglesia. Con esa ropa así, un evento grande, bien lindo, que todas las mujeres llevaban todo un año comprándose ropa para ir ese día, y yo fui con lo que yo tenía. Porque yo entendía que yo tenía que darle gracias a Dios por ese milagro que Él hizo en mi papá. No por el dinero, por el milagro del cambio que Él había hecho, que mi papá cambiara y que tú sabes, hiciera por mí. Y ese día en la iglesia, mi pastora, yo la busco y ella estaba sentada en la segunda banca, justo ahí donde estamos nosotros sentados. Y había una silla al lado de ella, y ella me dice, Anay, siéntate aquí, y si viene la persona, bueno, después vemos, pero siéntate aquí. Les cuento que esa persona nunca llegó. Yo me senté en ese asiento, en la segunda fila, me senté al lado de ella. Y cuando la pastora que estaba ministrando, que estaba dando la prédica, cuando terminó la prédica que ministró, fue donde yo estaba y me pone las manos y me dice, así te dice el Señor, si en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y yo quería compartirles esto a ustedes porque esa palabra, ese día, provocó un antes y un después en mi vida. Y es que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a caminar en un principio de buscar primeramente de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Traté de ajustarme al tiempo. Gracias, Anay. Miren, damos gloria a Dios por la vida de Jorge, de Anay y de su familia. Son hermanos que provienen de Cuba. La historia de fidelidad que Anay nos está resumiendo hoy es la que nosotros hemos vivido desde nuestros propios países. Nosotros en nuestros propios países, en condición de migrante, hemos salido de lugares en los que hemos vivido por fe. Miren, yo no sé ustedes, pero yo en Cuba viví por fe. Yo estuve parecido a como estaba Anay. Yo iba con mi hijo de 8 años por el Prado en La Habana sin zapatos para mi iglesia. Mi hijo no me dejará mentir, el Señor está aquí. A mitad de camino en el Prado, le dije, voy a acabar de romper el zapato porque no puedo caminar, pero no vamos a virar para la casa. Esa historia, ese testimonio
sucedió en Cuba, pero sucede en Puerto Rico, sucede en Honduras, en Guatemala, sucede en varias partes del mundo donde hay gente comprometida, donde hay gente que tiene hambre, necesidad y sobre todo donde hay gente que pone primero el reino de Dios en la vida. De eso queremos hablar hoy. Damos gloria a Dios porque Jorge, como Ana y su familia, mire, llevan un año en este país. Pero desde que llegaron tienen un corazón comprometido con la obra del Señor. Porque han aprendido a ser fieles en lo poco. Y de eso queremos hablar hoy. Le damos gracias porque en el caso de Jorge, mire, con toda diligencia no sale de su pedacito en esa importante función, esa importante tarea que Dios creó, la alabanza, para entrar en comunión con nuestro Señor. Damos gloria a Dios. Gracias, Anay, por este testimonio y por el tiempo que consumiste, by the way. Hermanos, yo quiero hablar hoy precisamente de esto, de nuestra actitud delante de Dios, de nuestro compromiso delante de Dios y de lo que nosotros debemos hacer en instrucción de la palabra de Dios. Yo quiero, por favor, pedirles que se pongan de pie. Vamos a reverenciar la palabra de Dios. Vamos a leer la Biblia. Recuerden que la Biblia no contiene la palabra de Dios. Número uno, la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a reverenciar la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo base de nuestra predicación de esta mañana. Se encuentra en Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21. Y durante todo este mensaje voy a estar utilizando versículos de la Biblia Reina Valera del año 1960. Dice la palabra de Dios. Mateo 6, 19 al 21. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y cierra el versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, Padre Santo. Te damos las gracias por este lugar y por este privilegio que tú nos das, Señor, de hablar de tu palabra. Sin embargo, Padre, me presento delante de ti, delante de mis hermanos, Señor, y me declaro incapaz, insuficiente para hacerlo. Señor, tú conoces nuestro sentir, tú conoces nuestro corazón, Señor. Dice tu palabra que no está la palabra en nuestra boca y tú lo sabes todo. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu palabra, que sea tu voz la que prevalezca en este lugar. Ayúdame, Señor, a que yo pueda menguar para que tú puedas crecer, Señor. Queremos escucharte a ti, queremos que tú ministres, Señor, según la necesidad de cada corazón, de cada persona, de cada familia que tú has elegido de antemano que hoy estén aquí con nosotros. Queremos que sea tu obra transformadora, que seas tú trayendo verdad, luz sobre nuestras vidas, Señor. Queremos rendirnos delante de ti, Señor. No confío en ninguna capacidad humana. Eres tú, Señor, eres tú. Porque esta historia tiene el brillo tuyo, Señor, no nuestro brillo. Ayúdanos y asístenos, Señor. En el nombre de Jesús, prepara nuestras mentes, nuestros corazones. Ministra tu Espíritu Santo que ministre, Señor, cada una de nuestras necesidades. Te lo pedimos con corazón humilde, humillado delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El versículo base termina diciendo, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Miren, hace muchos años yo conocí una historia real, una historia lamentablemente real, y se las voy a compartir en pocos minutos. Hay un municipio poco privilegiado en la provincia de Pinar del Río. Esto se encuentra en el extremo occidental de Cuba. Es una provincia que está rodeada de mar, de árboles, de matas, tierras ociosas en su mayoría.
hace muchos años, hace 7 años yo salí de Cuba, no creo que haya cambiado demasiado, siempre fue históricamente así. En ese municipio de Pinar del Río, en un municipio, un lugar que se llamaba San Juan y Martínez, un pueblo humilde, un pueblo de pescadores. Allí vivía un joven, estaba en sus 30 y estaba sufriendo precisamente esa necesidad en ese municipio de San Juan y Martínez. Era un pueblo deprimido económicamente, sin recursos, sin posibilidades de nada. Y como si esto fuera poco, era un pueblo que, miren, estratégicamente no había un ciclón y un huracán que llegara a Cuba que no entrara o saliera por ese lugar. Así, es un hecho, es real. Todos los ciclones, decíamos en Cuba, o entraban o salían por Pinar del Río. Esto estaba poniendo mucho peor la condición de ese territorio y de las familias que vivían en ese lugar. Un día, en un ciclón, un huracán tan fuerte, se pasaron días lloviendo, se comenzó todo a anegar de lodo, de fango, las aguas crecían, los pocos caminos que habían para que ese caserío se pudiera comunicar uno con otro, se estaban perdiendo bajo las aguas. ¿Y ustedes saben qué? Un hombre de buen testimonio, cristiano, por cierto, tenía una casa de concreto, de mampostería, de concreto, lo que decimos hoy de bloque, de ladrillo, de cemento. Era una casa que podía resistir verdaderamente los embates de ese huracán. Este señor de buen testimonio se levantó y comenzó a convidar a los vecinos del pueblo, del caserío donde él estaba, diciéndoles: vengan para mi casa, pasen este día aquí, pasen la noche aquí, porque es muy peligroso, está peligrando sus vidas. Y la gente comenzó a venir para esas casas. Siguió lloviendo, siguió el huracán arrasando, cortando árboles, derrumbando las pocas casas que habían en ese caserío. Pero, repito, esto es real, esto no es ficción, esto no es fantasía. Pero antes de caer la noche, esta persona, lamentablemente, que es el centro de la historia que le estoy haciendo, un joven de 30 años, al caer la noche recordó algo y dijo: tengo que regresar. Le dijeron todo el mundo: tú estás loco, no puedes salir, ya es de noche, te vas a perder por el camino, no es posible que puedas llegar, estás arriesgando tu vida. No, tengo que regresar porque olvidé algo. Necesito regresar. El hombre no hizo caso y regresó a lo que él pensaba que iba a encontrar en su casa. Para terminar el cuento, 3 días después, cuando pasó el ciclón, cuando comenzaron las labores de rescate, de salvamento de la gente que estaba atrapada en medio del lodo, encontraron a ese hombre muerto. Lo encontraron muerto entre las ramas de los árboles, anegado en lodo. Y más lamentable aún, lo encontraron abrazando una lata de galletas. En Cuba existe, no voy a decir la costumbre, voy a decir la necesidad de que todo sirve para todo. Ese hombre había cogido la lata de galletas y había guardado un puñado de pesos, que era todo lo que él tenía. Ese hombre, en medio de la necesidad, había puesto todo su tesoro en esa lata de galletas. Ese hombre perdió la vida. Y lamentablemente, cuando yo conocí esta historia, vino a mi mente este pasaje. Hermanos, porque es una realidad. Donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Este señor había muerto porque fue a rescatar lo que él consideraba su tesoro. Y era allí donde estaba su corazón. Y ese es precisamente el título que quiero dar a este mensaje de hoy. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde se encuentra tu tesoro? Ese es el título de nuestro mensaje. Cuando nosotros estamos viendo este pasaje de Mateo en el capítulo 6, mire, hay algunas cosas que yo quiero que usted observe junto conmigo y que usted pueda distinguir sabiamente de lo alto. Usted pueda distinguir cómo vamos a diferenciar dónde está o dónde ya hemos puesto nuestro tesoro. Es nuestra responsabilidad, sepan.
no solamente estar sentados cómodos en el banco recibiendo una palabra, es nuestro compromiso de dónde hemos definido que está nuestro tesoro. La primera observación que quiero hacer en este capítulo 6 de Mateo es, en primer lugar, que un tesoro es algo que no se acaba. Un tesoro no se acaba, un tesoro es algo que no se pierde, un tesoro es algo que nosotros queremos cuidar, salvar. Es algo por lo cual luchamos. Es algo en lo cual gastamos nuestros días y nuestras noches, porque es nuestro tesoro. ¿Se ha preguntado usted, dónde está su tesoro? Miren, este capítulo 6 de Mateo está diciendo precisamente algo paradójico, algo contradictorio en una primera lectura. Yo le invito a que usted lo haga más profundo. Inicialmente está diciendo Mateo que en el tesoro todo está en nuestro corazón. Vamos a regresar, por favor, Roberto, al capítulo 6 de Mateo, en el verso 19. Mire, está diciendo una verdad y es la primera observación que yo quiero que ustedes noten conmigo. Está diciendo aquí, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Mire, no gaste su tiempo, su riqueza, su finanza en algo que no tiene vida eterna. Porque dice que la polilla y el orín lo van a corromper. Sigue diciendo este pasaje, el próximo versículo. Sigue diciendo, haceos tesoros en el cielo. Y mire la diferencia, este es el primer contraste que tenemos que notar para distinguir dónde vamos a elegir hacer nuestros tesoros, o en la tierra o en el cielo. Aquí está diciendo, haceos tesoros, mire, en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Mire, en otras palabras, atención, esto está mejor que cualquier interest rate que pueda dar un banco. Este es el mejor interés. Porque esto es eterno, porque esto no cambia, porque esto no depende de la bolsa de valores, porque esto no dependa de cuánto usted ponga, de cuál va a ser el cambio, si sube el dólar, si baja el euro. Mire, estamos hablando del cielo. Es el primer contraste que yo quiero que ustedes tengan aquí en mente. Los tesoros que se hacen en la tierra, llámeles lo que usted quiera, su dinero, sus posesiones, sus ahorros, su 401k, lo que usted tenga, llámelo en la tierra y sepa que están sujetos a la polilla y al orín que los corrompen, o que los ladrones pueden hurtar y pueden también minar. Sin embargo, estas riquezas son temporales. ¿Se ha dado cuenta? Son temporales. Hay un viejo refrán en Cuba, creo que se usa en muchas partes del mundo, que dice, total, si cuando se muera no se lo van a echar en el féretro o en la caja. Hermano, y usted se ha afanado durante toda su vida para engrosar una cuenta de banco, para tener tantas propiedades. Mire, no me malinterpreta, no estoy diciendo que seamos desorganizados, no estoy diciendo que seamos, miren, insensatos. No, estoy diciendo que sepamos reconocer dónde vamos a hacer nuestra inversión, dónde vamos a depositar eso que de antemano ya Dios nos ha dado. Eso es nuestra responsabilidad. Miren lo que dice el versículo 20. Haceos tesoros en el cielo. Hermano, mire, ese es el mejor banco. Usted está buscando el mejor banco. Hay quienes van al banco tal, al banco tal, al banco tal, buscando quién da el mejor interés, buscando quién da el % de APR más bajo. Hermano, mire, aquí usted no tiene ese problema, porque pertenecemos a la ciudadanía de los cielos. Allí no tenemos ese problema. Cuando usted establece esta comparación entre el cielo y la tierra, entonces usted va a encontrar la verdadera definición de lo que es un tesoro, de lo que nos va a enriquecer, de lo que vamos a poseer. Eso nos va a hacer rico. Ese tesoro nos va a dar paz, nos va a dar seguridad. Mira, en otras palabras, nos va a hacer dormir tranquilos. ¿Cuántos no duermen intranquilos en este mundo de hoy? Es cierto, los precios, el gasto, las necesidades,
Pero ¿cuántos no reposan su cabeza en la almohada diciendo, Señor, yo en ti confío? Señor, no importa porque tu palabra es inamovible. Esa es nuestra mejor inversión. Porque Cristo es el verdadero tesoro de nuestras vidas. Amén. Es Cristo el verdadero tesoro. No se deje engañar. Su tesoro no está en el banco. Su tesoro no es algo que usted puede guardar, ahorrar, incrementar. Su tesoro está en los cielos, de donde proviene todo. Porque desde el principio fue así. Vamos a recordar Juan 3:16. Todos lo conocemos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó, que ha dado, que se plació en otorgarnos a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree, ¿esto le dice algo? Que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es su mejor inversión, la vida eterna en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Recuerden esto que dice Efesios capítulo 2, versículos de 5 al 7. Esto complementa este pasaje de Juan 3:16, en mi opinión. Dice Efesios 2, 5 al 7. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es nuestra herencia, nuestro tesoro. Nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es nuestro tesoro, nuestro mejor banco, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. Escuche esto, hermano. Para mostrar en los siglos venideros, estamos hablando de eternidad, las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Miren, Cristo es nuestro verdadero tesoro. Deténgase en ese versículo 6 de Efesios, lugares celestiales. En el versículo 6, lugares celestiales. ¿Se ha preguntado usted cuáles son esos lugares celestiales? Yo tengo la respuesta, está en la Biblia, usted la puede encontrar. Esos lugares celestiales son a donde fue el Señor cuando resucita, cuando sube a su trono, a su estrado, de donde siempre perteneció. Ese es el lugar celestial. Ese es el lugar de donde proviene todo, hermanos, atiendan. Ese es el lugar de donde proviene todo. Es el lugar de la fe, el lugar de la obediencia, el lugar de autoridad en la persona de Cristo. De ese lugar celestial viene nuestro tesoro. Pero para tener y reconocer ese tesoro, tenemos que cumplir algo. Dice la palabra que Dios lo hizo todo perfecto. ¿Y usted y yo qué vamos a hacer? Yo lo voy a decir. Nosotros debemos ser buenos mayordomos de la gracia multiforme de Cristo. Buenos mayordomos de nuestro Señor. Varias veces ha sido nuestra oración en esta iglesia y muchas veces el pastor Héctor ha utilizado estas palabras y yo me gozo y me da tanto orgullo cuando yo las escucho que las hago mía con los ojos cerrados sin pensar. Muchas veces hemos orado y hemos dicho que no queremos ser una iglesia más. Muchas veces hemos dicho que queremos ser una iglesia distinta, una iglesia verdadera, una iglesia que no ha perdido su primer amor, una iglesia que no fue vomitada porque no fue ni tibia ni caliente, sino que queremos ser la iglesia verdadera. Queremos ser una iglesia, todos los que estamos aquí queremos ser parte de esa iglesia, de ese testimonio vivo de que Dios transforma, de que Dios obra, de que Dios cambia, de que Dios está con nosotros todos los días. Lo queremos hacer. Pero ¿saben qué? Hermanos, no podemos ser una iglesia especial si usted, yo, no somos buenos mayordomos. Hay que ser buenos mayordomos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque todo nos lo ha dado. Tenemos que preguntarnos, ¿somos nosotros hoy por hoy buenos administradores, buenos mayordomos?
de la Iglesia Bautista de Mandarin? Estamos siendo hoy esa iglesia que la gente nos visita, que la gente nos ve por los medios y dicen, yo quiero estar en esa iglesia. Allí hay algo especial, me llama, veo a la gente. ¿Estamos todos en la misma página? Queremos estar en esa iglesia, queremos ser de esa iglesia, queremos ser parte de la iglesia del avivamiento que necesitamos todos, queremos, pero la mala noticia es que si no somos buenos administradores y mayordomos, no vamos a estar en esa iglesia. Esta pregunta es individual para cada uno de nosotros. Debemos repasar en nuestra mente el significado de lo que es mayordomía. Anay nos estaba hablando de eso en su testimonio. Mayordomía es el control que tenemos que tomar sobre lo que tenemos. Eso es sencillo, cualquiera lo sabe. Hermano, no. Mayordomía es el control sobre lo que Dios nos ha entregado. Cuando hacemos el cambio en esta ecuación, cuando cambiamos el sujeto en esta ocasión, estamos dándole el verdadero significado, la verdadera lectura a este pasaje. No es lo que tenemos, es lo que Dios nos ha dado. El sujeto cambia porque no se trata de nosotros. No se trata de lo que nuestras manos hacen, hombres, mujeres también. Nuestras manos producen, nuestras manos trabajan. ¿Quién le ha dado lo que usted tiene? Sus manos. Hermano, no se deje engañar. Vamos a ser buenos mayordomos cuando entendamos que lo que tenemos fue otorgado por Dios. Incluso la vida, hermanos. Hoy amanecimos y despertamos porque el Señor se complació y nos sostuvo mientras dormíamos. Dios es bueno. Tenemos nosotros que pensar que un mayordomo es la persona que cuida, controla y administra. Voy a repetir este listado. En hermenéutica decimos listado. La persona que es un buen mayordomo cuida, controla y administra las posesiones de una casa, las posesiones del Señor de la casa. Pero nosotros con visión de reino no podemos pensar en otra casa que no sea la casa a la que verdaderamente pertenecemos, a esta. La casa del Señor, donde quiera que usted se encuentre. En la iglesia de Dios, usted forma parte de esa casa y usted está llamado, ¿lo sabe?, a ser un buen mayordomo. Mire, la virtud fundamental que tiene un mayordomo debe ser la fidelidad. La fidelidad a su amo, la fidelidad a quien ha depositado todo lo que tiene en esa persona. La mayordomía en la iglesia es la responsabilidad de administrar o atender las asignaciones que uno recibe en un llamamiento o que uno recibe en el ministerio para cuidar aquello con lo que Dios nos ha bendecido. Mire, tenemos que ser buenos mayordomos con todo, incluso con la gente a la que alentamos, a la que instruimos, a la que damos una palabra de aliento. Porque estamos siendo mayordomos de la multiforme gracia de Dios en Cristo Jesús, conforme a las riquezas de Cristo Jesús. Esa es nuestra tarea. No se trata de despilfarrar. Vamos a ver lo que está diciendo este capítulo 6 de Mateo. Voy a regresar a Mateo capítulo 6. Ahora vamos a centrarnos, por favor, en el verso 24. Miren lo que dice. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y miren, hermano, esto es una verdad. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo que se demanda de un mayordomo es fidelidad por sobre todas las cosas. ¿Está siendo usted fiel a su amo? Con lo que Dios le ha dado, con lo que usted tiene hoy. Qué bueno que nosotros, los que estamos aquí, los que hemos conocido la verdad por gracia, sabemos que todo depende de Dios. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia, mis finanzas, todo se lo debo a Él. Por tanto, tengo que ser un buen mayordomo de lo que Él nos ha dado. Cristo es nuestro Señor y nos ha puesto en su casa. Por lo tanto,
debemos ser sus mayordomos y tenemos que administrar lo que Dios ya nos ha entregado. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios, capítulo 4, versos 1 y 2. Miren, esto es una definición que tenemos que saber y es un autoexamen que tenemos que hacernos. Primera de Corintios 4, 1, 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cuando nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, entendemos nuestro llamado y nuestra responsabilidad con la obra y ponemos todo, todo a los pies de Cristo, cuando entendemos eso, cuando nuestro tiempo, nuestra responsabilidad ante los dones y los talentos que Él nos dio, nuestro compromiso en la obra, no un día, no un culto, no un servicio, no una campaña de evangelismo, cuando ponemos todo el tiempo, todo a la obra de Dios y por supuesto también nuestras finanzas, entonces estamos poniéndolo todo a la obra de Dios. Y entonces estamos comenzando a ser buenos mayordomos de Dios. Miren, el capítulo 25 de Mateo, en el verso 21, está diciendo cuál va a ser la consecuencia de ser un buen mayordomo. Está diciendo cuál es el premio a ese supremo llamamiento que nosotros tenemos como mayordomos en la obra de Dios. Mateo 25, verso 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando Dios está diciendo esto aquí, es porque anteriormente hemos sido buenos mayordomos en la obra de Dios. Cuando somos esos buenos administradores de todo, nuestro Señor nos pondrá sobre lo mucho. Cuando estamos hablando de nuestras finanzas, de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, de nuestros talentos, de nuestros dones, de nuestros ministerios, cuando nosotros podamos hacer eso, cuando podamos rendir exclusivamente todo ante los pies de Cristo, entonces vamos a entender lo que está diciendo el contexto de este pasaje. Es muy fácil. Aquí hay una relación de causa y efecto en este pasaje de Mateo. Está diciendo cuál es la causa. En lo poco fuiste fiel. Y ahora nos está diciendo cuál es el efecto, la consecuencia, lo que viene. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí no está diciendo, escuchen hermanos, aquí no está diciendo que Dios nos va a entregar deliberadamente. Aquí está diciendo, sí, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Alguien se queda en esa parte del versículo, sobre mucho te pondré. No, hermanos, atención, abra los ojos. Dios no va a entregar deliberadamente. Hay un precepto, hay una causa. Primero, fuiste fiel en lo poco. Bueno, pues ahora el efecto va a ser este. Sobre lo mucho te voy a poner. Hay que hacer algo. Se da cuenta que la ecuación no puede quedar incompleta. No es que Dios nos va a enriquecer deliberadamente. Sí, Dios es bueno. El dueño del oro, de la plata, de la vida, de la salud, de todo, todo. ¿Ok? Pero mire, este pasaje de Mateo no está diciendo que Dios nos va a entregar deliberadamente. Dios no va a hacer eso. De hecho, nadie haría eso. Yo estoy seguro que ninguno de los que estamos hoy aquí sentados cogería el cheque de la semana, cogería sus propiedades, sus posesiones y los pusiera en manos de un bandido. ¿Verdad que no? Nadie haría eso. Yo no lo haría. ¿Qué le hace pensar a usted que Dios va a entregar deliberadamente cuando usted no es un buen mayordomo de su obra? Todos necesitamos la bendición de Dios, todos buscamos la bendición de Dios, porque necesitamos en nuestra vida esa prosperidad, esa bendición, esa salud, esa sanidad que solo Dios nos puede dar. Pero ¿se ha preguntado usted, para llegar a ese punto, qué hizo usted anteriormente?
Hermano, si algo está fallando, usted tiene que repasar qué está fallando. Usted tiene que decir, ¿me ha encontrado el Señor fiel en lo poco? Anaya estaba poniendo ese testimonio. Lo hemos vivido nosotros por fe muchas veces. En lo poco, el Señor tiene que encontrarnos fiel, hermanos. Todos necesitamos la bendición de Dios. Dice Proverbios 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esto es un hecho. Miren lo que dice el versículo. La bendición de Jehová. ¿Quiere usted ser bendecido? ¿Quiere usted ser prosperado? ¿Quiere ser usted hallado fiel? La respuesta es sencilla. ¿Acaso es usted un buen mayordomo? Nosotros como iglesia, como siervos de Cristo, debemos estar claros que Dios nos va a entregar conforme a nuestra fidelidad, a nuestro llamado, a nuestro compromiso, a lo que hemos puesto las manos en el arado. Dios va a bendecir, Dios va a prosperar, Dios va a multiplicar eso con nuestra fidelidad de principio. Dios no va a entregar, hermanos, deliberadamente a los malos administradores en su obra, en su casa. Eso no va a pasar. Dios es sabio, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente. Dios no va a poner en usted un don y un talento para que usted lo malgaste. No, Dios lo está otorgando para que usted edifique, multiplique la familia de Dios. Ese es nuestro llamado, eso es para ser buenos mayordomos delante de nuestro Señor. Mire, cuando este pasaje de Mateo 25, 21 dice, sobre mucho te pondré, no está hablando de la llamada doctrina de la prosperidad que muchas iglesias, en mi opinión, mal utilizan. No estamos hablando de una falsa prosperidad. Esas iglesias que en varias partes del mundo se levantan diciendo, si tú traes, si tú siembras tu cheque, tus carros, tus autos, tus propiedades, tus riquezas, muchos predicadores dicen, voy a abrir un portal de bendición sobre ti y te voy a multiplicar. Hermano, eso es una mentira. Esa es mi opinión. Si alguien no está de acuerdo, lo podemos debatir después. Esa es mi opinión. Hermanos, la bendición, la prosperidad la entrega el Señor en su fidelidad, en su compromiso con la obra. No en un día que usted venga a la iglesia, no en un mensaje que usted escuche, no en un devocional, en una alabanza que usted ponga en su carro cada mañana. Dios lo quiere todo. Dios no quiere la mitad. Dios no quiere lo que te sobra del cheque de la semana para que tú diezmes. Esta conversación la hemos tenido en mi casa con mi familia. Mi familia me decía, pero ¿qué pasa a una persona que gana $300 a la semana? No le alcanza. No le alcanzan $300 a la semana para comprar comida, gasolina, para todo lo que necesita. Yo dije, sí, es verdad. No le alcanza. A mí tampoco me alcanza. Pero usted sabe qué. De esos $300 a la semana, tiene que sacar el diezmo, que son $30. Dios es tan bueno que ha puesto el 10%. Y después, para los que quieren sobreabundar en esa gracia, Jesús les dijo, mire, como proponga su corazón, haga como proponga su corazón. Hermanos, cuando seamos capaces de pensar en una visión de reino, de decir, primero es el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será entregado. Usted no puede decir, no me alcanzan $300 para comer al mes, a la semana, al día. Ok, es correcto, pero ¿dónde queda la obra de Dios? ¿Dónde queda lo que Dios prometió que iba a hacer contigo? Porque te iba a hallar como un mayordomo fiel y por tanto te iba a poner sobre lo mucho. No se dejen engañar, aquí no estamos hablando precisamente de esa falsa prosperidad. Aquí estamos hablando de entregar todo lo que somos, de ser consecuentes con un llamado, de ser consecuentes con un compromiso, de ser consecuentes con las riquezas que hemos alcanzado en Cristo. Hermano, no depende de usted, no es suyo, no es suyo. Sabe que ni los hijos son nuestros. Los hijos, dice la Biblia, que son saetas lanzadas por Dios, no nos pertenecen. Todo pertenece a Dios. ¿Qué le hace pensar a usted que puede hacer trampas a Dios? ¿Qué le hace pensar a usted que porque es poco no le alcanza para serle fiel a su Dios?
donde hay fidelidad, donde hay compromiso, donde hay perseverancia, donde hay fe, donde hay responsabilidad, hay bendiciones de Dios. Tenemos que saberlo, no nos podemos engañar, no podemos estar pensando que la bendición viene de la cuenta del banco. No podemos estar pensando que primero hay que pagar y pagar y pagar y pagar. ¿Y saben qué? Recibimos el cheque el viernes y cuando llegamos el domingo a la iglesia decimos, ay, no puedo diezmar, Dios mío. Y estoy hablando de finanzas en este momento, por eso lo podemos aplicar a todo en la vida. Nuestra mayordomía ante la obra de Dios tiene que ser en todo. Miren, cuando nosotros pensamos en este detalle, yo en lo personal me siento súper bendecido y súper agradecido con el Señor por los pastores que me ha dado. Héctor y Lilian. Miren, no voy a decir que es malo que un pastor viva de su salario, porque es bíblico, el obrero es digno de su salario. Hermanos, pero gloria a Dios porque tenemos a Héctor y a Lilian, hermanos, que no perciben primero un salario, porque lo primero que hacen es entregar la mayordomía al Señor, a la obra del Señor. Y repito, no está mal que los pastores, los líderes, los ministros reciban un salario digno, justo, limpio delante del Señor. Pero somos bendecidos, hermanos, porque ese mismo apego tenemos que sentirlo nosotros, porque tenemos que contagiarnos con esa verdad, porque tenemos que saber que nuestro compromiso es con la obra, no con 100, 200, 500, $1,000 que podamos tener al mes. Ese es nuestro compromiso. Dice la palabra de Dios que Dios hará sobreabundar nuestras despensas. Nuestras despensas conforme a nuestra fe, conforme a nuestra fidelidad, conforme a nuestro compromiso y a nuestra integridad, aún en nuestras finanzas. Dios hará sobreabundar. Miren, estamos llamados a ser fieles mayordomos de Dios en todo. Y cuando pensamos en esto, entonces ya no estamos viendo que la persona gana un cheque de $300 a la semana que no le va a alcanzar, sino que estamos viendo que aún en medio de la necesidad, esa persona quiere serle fiel a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Entregarle a Dios lo mejor. Entregarle a Dios lo primero. Entregarle a Dios, hermanos, lo que es de Dios. Si usted no se puede levantar de su cama cada mañana, ¿quién le va a dar el cheque de la semana? ¿A su jefe? Por favor, si hay un jefe que usted no va a trabajar y le paga la semana, avíseme. Yo ahora mismo hago la contratación. Me voy para esa empresa. Cuando lo vemos desde la perspectiva del reino, tenemos que saber y tenemos que decir, yo soy un mayordomo de lo que Dios está haciendo en mi vida. Hay personas que aún luchan con sus finanzas, que no entregan el diezmo, las ofrendas. Y la pregunta es, ¿de quién es el dinero? La pregunta es, ¿quién se lo entregó? ¿Gracias a quién usted lo tiene? Algunos lo tienen por talento, unos estudian 5, 6 años, otros se preparan, otros van a la universidad, otros hacen maestrías, otros hacen de todo. Ok, qué bueno. Hermano, ¿quién le permitió hacer eso? ¿Usted que nació tan bueno? No creo. Porque todo pertenece a Dios. Pregúntese de quién es el dinero que usted gana. Pregúntese quién se lo entregó. Miren, hace algunos meses yo conversé este tema en la iglesia. Y yo decía en ese momento que era triste ver cómo en las iglesias del Señor, en la casa del Señor, hermanos, esto es triste, doloroso, esto es doloroso. Cómo en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, póngale todos los meses hay algo. Navidad, Acción de Gracias, inicio de año, Reyes Magos, Día del Amor, Día de las Madres, Día de los Padres. Todos los meses hay algo, hay un día de algo. Hermanos, qué triste que en esos meses los diezmos y las ofrendas en las iglesias decaen. Qué triste. Está bueno para preguntarle, ¿y con qué tú has comprado esos regalos que tú quieres agradar a tu familia? Pero ¿cómo es posible que tú no traigas lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha multiplicado? ¿Cómo es posible que no pueda haber en ti un sentido de sensatez para tú decir, esto no
me pertenece. Esto pertenece a Dios. Hermanos, Dios no necesita nada, pero nuestro compromiso para con Dios es con todo, con todo. Póngale todo. El diezmo y la ofrenda es un acto de adoración, de rendirse ante la autoridad, ante la superioridad, ante la majestad del Dios vivo. No estamos hablando de un personaje popular, de un presidente bueno, de un actor bueno. Estamos hablando del Dios vivo, eterno y para siempre, desde el principio y por la eternidad. Estamos hablando de reconocerlo en ese acto de adoración. Cuando nosotros ofrendamos, estamos adorando la majestad de Dios. Y en esa misma medida que nosotros ofrendemos lo que tenemos, en esa misma medida Dios nos va a recompensar. Nuestra hermana Tina se adelantó a un pasaje que yo quería mencionar, pero qué bueno, porque Dios le manifestó que hablara del mismo pasaje. Está en Malaquías, capítulo 3, el verso 10. Mire, hermano, Dios es fiel cuando somos fiel en lo poco. Pero no se quede en esa lectura, en esa imagen, en esa verdad que nos ha sido revelada por gracia. Quédese en la autoridad de la palabra de Dios. Malaquías 3, el verso 10 dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Hermano, mire esto, gócese en esta palabra de autoridad y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. No lo dice Richard, no lo dice la Iglesia Bautista de Mandarin. No lo dice cualquier predicador, lo dice Jehová de los ejércitos. Probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto es una promesa. Esto es un sí, esto es un amén. Esto no cabe duda. Hermano, el temor para usted entregar lo que tiene, talentos, dones, adoración, alabanza, finanzas, ofrendas, lo que usted tiene que entregarlo todo a nuestro Señor, porque dice el Señor, dice Jehová de los ejércitos. Señores, habló Dios. Eso no va a cambiar. No hay decreto que cambie lo que dijo Dios. Dice Dios que abrirá las ventanas de los cielos y hará descender sobre nosotros bendición. Dios quiere nuestra fidelidad y Dios quiere que seamos buenos mayordomos. Lamentablemente existe un falso criterio que muchas veces hemos oído de las puertas hacia afuera, que dicen que el diezmo y las ofrendas son para enriquecer a los pastores de la iglesia. Hermanos, eso es una mentira. Eso es una mentira que el enemigo ha sembrado. Si bien es cierto que existen testimonios de falsos pastores y falsos ministros y falsos líderes que han llevado a la quiebra a una congregación, si bien es cierto que hay personas que han estado en posición de poder, que han abusado de las finanzas y de la fe y de la fidelidad de una iglesia, mire, eso en términos generales es una mentira. Hay personas que dicen, no, yo no diezmo, no, yo no entrego mi dinero porque eso es para el pastor. Qué bueno que en esta iglesia no pasa. Qué bueno que en esta iglesia nuestros pastores, nuestros líderes no reciben un cheque semanal. Qué bueno, porque han puesto primeramente el reino de Dios y su justicia y después Dios les ha añadido, porque han sido hallados fieles en lo poco. Esto es una mentira del diablo, no se deje engañar. No se deje engañar, esta es la obra de Dios. Nadie, ni usted ni yo, nadie va a amar y a cuidar más la obra de Dios que el mismo Dios, que entregó su vida, su sangre por esa obra. Mire, no se deje engañar ese criterio. Las ofrendas y los diezmos son para enriquecer a los pastores. Mire, hermano, no es su posición ni su responsabilidad, ni lo que Dios quiere depositar en usted de decir, ¿para dónde va mi ofrenda? Usted puede acercarse a los tesoreros de esta iglesia. Usted puede tener una convicción de en qué se están invirtiendo. Aquí lo compartimos diariamente, cada domingo. Pero miren, sencillamente, Dios está pidiendo que usted cumpla su mayordomía. Dios no está pidiendo que usted se escude y diga, no, yo no voy a diezmar porque yo no sé para qué se va a coger ese dinero. Hermano, no,
Su compromiso es con Dios, su compromiso no es con una iglesia, su compromiso es ser el mayordomo de lo que Dios le ha dado. ¿Cómo podemos requerir la bendición, la prosperidad, la bonanza de parte de Dios si nosotros, hermanos, no somos consecuentes y disciplinados con lo que nos ha entregado anteriormente? No se da cuenta que falla la ecuación. Eso no funciona. Mire, nuestro compromiso es con Dios, con la obra de Dios. Mire cómo lo veía el apóstol Pablo. Observen este pasaje, cómo lo veía el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 15. Dice Pablo, y yo, está hablando en primera persona, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Pablo está diciendo que se va a entregar. Pablo está diciendo que no va a dejar nada. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Aquí Pablo no está diciendo, yo te voy a dar un poquito de mi dinero. Aquí Pablo no está diciendo, bueno, yo voy a ir un domingo a la iglesia, pero los otros me voy a quedar durmiendo porque hace frío. Aquí Pablo no está diciendo, voy a leer la Biblia un día al mes, voy a orar un día al mes, voy a interceder un día al mes, voy a participar en una campaña de evangelismo una vez al año. Aquí Pablo no está diciendo eso. Aquí Pablo, como buen mayordomo de la gracia multiforme del poder de Dios, está diciendo, yo mismo con el mayor placer me gastaré y gastaré lo mío. Pablo estaba siendo un buen mayordomo. Y Pablo, sabemos que entró en el gozo de su Señor. La pregunta para nosotros es, ¿quieren ustedes entrar en el gozo de su Señor? ¿Quieren ustedes ser los buenos mayordomos que el Señor necesita? Hermanos, debemos presentarnos como obreros dignos, como obreros diligentes, como obreros que reconocen la majestad de Dios a quien servimos, aún con nuestro tiempo, con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras finanzas, con nuestro dinero. Hemos conocido el testimonio de personas aquí en esta iglesia. No estamos hablando ni buscando gente fuera de la iglesia. Aquí en esta iglesia hemos conocido el testimonio de personas que han dicho, yo quiero ofrendar esto porque hace falta, porque esto es para la obra de mi Dios. Yo quiero apoyar a esta misión en tal lugar porque esto es para la obra de mi Dios. Estamos siendo buenos mayordomos. Gloria a Dios por ese testimonio. Pero eso es para siempre. Eso no es un día, eso no es un momento. Mire lo que dice Proverbios 10. Versículos 3 y 4. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Y miren el verso 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Quiere usted estar en el grupo de los que están empobrecidos o quiere usted estar en el grupo de los que van a ser enriquecidos? Hermano, aquí no hay nada sobrenatural en lo que yo estoy diciendo. Esa es la palabra de Dios, esa es la obra de Dios. Eso es lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros cuando seamos fieles a su llamado, a su ministerio, a lo que ha depositado en nosotros. No para ser cristianos de banco, no para no tener compromiso, no para no poner en función del reino y de las necesidades lo que se necesita en el momento. Vamos a ser enriquecidos cuando actuemos con diligencia. Miren, para terminar, yo quiero que ustedes piensen en algo. Y yo quiero que ustedes recuerden lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que seamos una iglesia sana, una iglesia que se caracteriza por hombres y mujeres de Dios. Y yo voy a terminar con las 4 T de la mayordomía. ¿Conoce usted? Son 4. Voy a terminar con las 4 T de la mayordomía. Hasta ahora hemos estado hablando de lo necesario que es que el Señor nos tenga como buenos mayordomos. Hay 4 T's de la mayordomía. Número 1. Y mientras nuestro grupo de alabanza va subiéndose, yo quiero que usted escuche estas 4 T de mayordomía y usted las responda en su mente. Mayordomía número 1, templo.
¿Sabe que usted es templo del Espíritu Santo? Templo. ¿Qué hace usted como templo del Espíritu Santo? ¿Procura usted estar en los negocios de su Padre, como dijo Jesús? Templo. ¿Qué hace usted como mayordomo para el templo? Segunda T, talento. La pregunta es, ¿cómo utiliza usted los talentos y los dones que Dios le entregó? ¿Es usted un buen mayordomo de esa gracia multiforme de Cristo? A través de sus talentos, a través de lo que Dios le ha entregado, ¿lo pone usted al servicio de Dios? ¿Es usted un buen mayordomo de esos talentos o los guarda para usted? ¿Es usted capaz de instruir, de alentar? ¿Es usted capaz de confrontar en amor y en disciplina? ¿Utiliza los talentos? ¿Es un buen mayordomo? 3, tesoro. Estamos hablando de tesoro. Recuerden al principio, ¿dónde usted los va a hacer? ¿En la tierra o en el cielo? Tesoro, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde están tus riquezas? ¿Tus riquezas están en medio de una lata de galletas donde el orín y la polilla lo corrompen? ¿O tu tesoro está invertido en el reino de Dios? Con tu disciplina, con tu fidelidad, con lo que tú puedes hacer. ¿Dónde están tus tesoros? ¿En la tierra o en el cielo? Y la última T de mayordomía, tiempo. Tiempo. ¿A quién le dedicas tu tiempo? ¿A quién quitas tu tiempo? ¿Es usted quien dedica el tiempo todo el domingo para ver Netflix? ¿Es usted quien dedica toda la semana para hacer de todo menos buscar ese espacio de intimidad con Dios? Usted no está siendo buen mayordomo, permítame le digo. ¿A quién usted le dedica su tiempo? Hermanos, no podemos buscar la bendición, la prosperidad, la riqueza, aún de nuestras almas, aún de nuestra espiritualidad, de nuestro crecimiento, si no somos buenos mayordomos de Dios. Para terminar, yo quiero que nuestros levitas también, ya preparados para iniciar la última canción, yo quiero que ustedes sean un ejemplo y yo quiero que ustedes se queden con ese mensaje de lo que un mayordomo debe ser. Un mayordomo debe ser aquel que administra correctamente los bienes de su Señor. Y si cambiamos esta perspectiva acerca de lo que tenemos, sabiendo que todo ha provenido anteriormente de Dios, como decía Santiago, una buena dádiva que desciende de lo alto, si somos conscientes de eso, nosotros también vamos a ser conscientes de que todo lo debemos hacer confiando en nuestro Señor, por el compromiso de nuestro Señor y de la obra que cada día ha hecho en nosotros. No es casualidad que usted esté en medio del pueblo de Dios. No es casualidad que usted tenga un corazón vuelto a nacer ya de carne, no de piedra como al principio. No es casualidad que hayan caído las escamas de sus ojos. No es casualidad que usted salió de las tinieblas a la luz admirable de Dios. No es casualidad, es la obra de Dios cada uno de los días en nosotros. Y es el compromiso que nosotros, en fidelidad, tenemos que responder a nuestro Dios. Hermanos, cuando sepamos en nuestra mente que la visión nuestra está en el reino de Dios y su justicia, todo lo demás empieza con la introducción, pastora, a nuestras vidas. Que el Señor obre en su palabra. Mientras el grupo de alabanza canta, vamos a abrir nuestro altar. Si usted estima que quiere presentarse hoy frente al altar como esa ofrenda de olor fragante, si usted quiere renovar sus votos con el Señor, si usted quiere decirle al Señor, heme aquí, heme aquí, heme aquí, yo voy a ser el primero que lo va a hacer. Si usted quiere acompañarme, si usted quiere que oremos por usted, si usted quiere ponerse a cuentas con Dios, si usted quiere entregarle a Dios el compromiso de todo lo que tiene, el altar está abierto. Presentémonos en esa humildad en nuestros corazones. Todo se lo debemos a Dios y todo se lo entregamos a Dios. Amén.
estoy, Señor, sin nada que entregar, más que el corazón. Me rindo solo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato